Y Alan Gross, el subcontratista estadounidense que pasó 5 años preso en Cuba, acusado por espionaje y liberado en 2014 en un canje de prisioneros pactado entre Washington y La Habana, reaccionó a la muerte de Fidel Castro. Gross dijo que un cambio en Cuba no vendrá por una presión externa e hizo un llamado a los ciudadanos cubanos a unir sus voces dentro de la isla. Bueno, tienen que seguir adelante y no depender de una política, un ambiente político de 60 años que fue un fracaso. Si miramos a la política de Estados Unidos hacia Cuba, bueno, suponía que iba a presionar al gobierno de Cuba, pero el gobierno de Cuba no puede ser presionado por ninguna fuerza externa. La gente de Cuba, el pueblo de Cuba, necesita unir sus voces para que puedan hablar como uno a su gobierno, para que puedan presionar a su propio gobierno para unirse al siglo XXI y seguir adelante. Pero ¿cuál es el temor de la disidencia? ¿Cuál ha sido la situación después de la muerte de Fidel Castro? Nos va a responder estas preguntas Antonio Rodiles, disidente y activista cubano. Muy buena tarde, bienvenido. Sí, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo también a todos los oyentes. ¿A qué le temen en este momento? No, ¿a qué le tememos en este momento? No, ¿a qué le venimos temiendo desde hace mucho tiempo? A mí me causa una sorpresa tremenda escuchar las declaraciones del señor Gross después que estuvo 5 años arbitrariamente sometidos a tremendas presiones, decir que no, que mediante la presión externa o como que no es necesaria la presión externa para los cambios, eso es risible. Quienes vivimos en Cuba y sabemos cómo se comporta el régimen, y él lo debe saber también, hemos vivido en carne propia las golpizas, la violencia, el acoso, y sabemos que si no hay una presión externa internacional, no solamente por Estados Unidos, la Unión Europea, América Latina, para nosotros es extremadamente difícil enfrentarnos a un régimen muy cruel y despótico. Entonces, ahora se va Fidel Castro y, por supuesto, para ellos en un escenario muy complejo, porque el elemento aquí no es solamente que se va Fidel Castro. Hay un cambio de administración que está diciendo no vamos a caer en la misma permisividad que la administración Obama. Hay una oposición que está empujando fuerte, una oposición que no está clamando por convivir con el régimen, eso es muy importante. Hay distintos grupos, pero especialmente hay algunos sectores que estamos diciendo no queremos convivir con el régimen. Y yo creo que todo eso en su conjunto le crea un escenario muy complicado a Raúl Castro y su élite, que está luchando por crear esa dinastía familiar aquí, una dinastía tropical de su familia Castro. Pero ¿el cambio podría suscitarse en este momento en Cuba o hasta 2018 o viene una época de confrontación cara a cara? No, yo no creo que 2018 sea una fecha que tiene ningún tipo de significado. Eso es parte del juego de los Castros de tratar de posponer los momentos. El problema está ya hoy y el problema vendrá en todo el 2017 en la medida que toda la situación económica de ellos se siga agravando y que el pueblo siga empujando y que la oposición, digamos que en un claro mensaje, no queremos convivencia con el castrismo. O sea, yo creo que esos son los elementos fundamentales. Para mí 2018 no significa absolutamente nada. Las personas se olvidan que de 1959 a 1976 el presidente de Cuba no era Fidel Castro, era Osvaldo Ortigoz, y hoy en día nadie se acuerda de ese señor. Entonces, si está ahí Díaz-Canel o cualquier otra persona, eso es irrelevante. El poder real en Cuba lo tiene la familia Castro. Y eso es lo que tenemos que extinguir de una vez por todas. ¿Y cómo llegarán a un proceso de elecciones, de derrumbar ese régimen? ¿Tienen la fortaleza los cubanos para sacar este proceso adelante? ¿Unidos, sobre todo? No somos distintos a ninguna otra nación, no somos distintos a ninguna otra nación. Todas estas tiranías siempre terminan cayendo y los pilares de la tiranía están ya muriendo, como Fidel Castro, quienes la construyeron. Raúl Castro es un hombre de 86 años en un escenario político muy adverso. América Latina ya no es lo mismo que hace unos años atrás. Venezuela está colapsando. Hay un mensaje muy directo de la administración norteamericana, los cubanos hartos. Esa fiesta que se dio en Miami, que es una especie de exorcismo, muestra el ansia de libertad que tiene el pueblo cubano. Y como le decía, la oposición en especial, hay un sector que dice no queremos más Castro. Yo creo que ese es el escenario que realmente es muy complicado. Por ahí vamos a seguir empujando y claro que lo vamos a lograr, como lo ha logrado
muchísimas naciones de este planeta quitarse de arriba una tiranía. No creo que vamos a hacer algo muy diferente a lo que ha pasado en otros escenarios, en otros países. ¿El acercamiento entre Estados Unidos y Cuba tendrá que seguir avanzando o tiene que sufrir serias modificaciones? No, realmente la política que estábamos viviendo ha sido un fracaso total. El régimen ha recibido toda una legitimidad política, beneficios económicos, mientras sigue aplastando al pueblo cubano. Yo oía ahorita al señor Marcelino Millares, hablando de que el 10% de la población ahora es independiente del Estado. Yo creo que sus cifras están completamente perdidas. Aquí no hay ningún tipo de pequeño negocio ni microempresa, no hay derechos de propiedad. No hay licencias de importación y exportación, no hay entidad jurídica. O sea, todo esto ha sido simplemente una pantomima para cubrir esa transferencia de poder que está haciendo Raúl Castro a su hijo. O sea, hay que crear una política que realmente ejerza una presión sobre el régimen y le diga que su tiempo se acabó. Yo creo que eso es lo fundamental, que ellos y toda esa élite y todos esos grupos que ellos están manejando de las Fuerzas Armadas encargadas de negocio, de la represión, toda esa gente le llegue muy claro el mensaje de que su tiempo se acabó. Y ahí es cuando va a empezar realmente una transición en Cuba. ¿Cómo toma la disidencia un tuit que presentó hoy Donald Trump? Dice, si Cuba no está dispuesto a ofrecer un mejor acuerdo para los cubanos, cubanoamericanos y estadounidenses, entonces terminará este acercamiento, este acuerdo. ¿Cómo lo toman? Yo lo tomo muy bien. A mí me parece que es lo que debió haber ocurrido desde un primer momento. No se puede llamar un proceso político o un restablecimiento de relaciones o diálogo, todos esos términos que se han usado, si solamente se ha tratado de que una de las partes da mejores condiciones, da preferencia, restablece relaciones, legitima al régimen, lo acepta, y la parte del lado acá, que es el régimen, sigue abusando de todos los cubanos, los que estamos dentro y los que están fuera. Yo creo que ese realmente fue una falacia que fue creando la administración Obama, con una gran campaña propagandística que al régimen le encantó, pero lo que estamos viendo en la realidad es que la represión ha aumentado, los índices de detenciones arbitrarias, la golpiza, y eso no solamente es con los disidentes, eso también pasa con los llamados cuentapropistas que están acosados por los inspectores y las multas, y eso pasa con cualquier ciudadano en la calle. O sea, yo creo que todo eso fue una falacia que está ahora mismo y se terminará de desmoronar, y me parece, por estos comentarios que está haciendo el señor Trump, que ahora va a haber un proceso político realmente mucho más encuadrado y mucho más centrado, y no una agenda política que perseguía crear un supuesto legado. Yo creo que ahora estamos en un muy mejor momento. Es Antonio Rodiles, disidente y activista cubano. Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde. No, muchas gracias a ustedes.